Vamos a iniciar nuestro tiempo de mensaje con una breve oración. Oremos, por favor. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por tu amor en nuestras vidas. Señor, te pedimos que en este tiempo tu palabra, Señor, sea explicada con la mayor claridad posible. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé las palabras correctas para transmitir tu palabra a quienes nos están escuchando, Señor, ahora. Bendice, Señor, este tiempo. Padre, es muy importante el liderazgo en la vida de tu iglesia, en la vida familiar, en la sociedad. Es muy importante que nosotros, los varones, reaccionemos en nuestro corazón al llamado al liderazgo que tenemos, Padre, y que estemos dispuestos a pagar el precio del liderazgo, Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Utilízalo, Padre, en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El liderazgo es un tema muy, muy importante. Es un tema trascendental. Ciertamente, el tener un buen liderazgo debe ayudar mucho en la vida cristiana. Por otro lado, el no tener un buen liderazgo afecta mucho a la vida espiritual, afecta mucho. Dios acusaba a los líderes espirituales del pueblo de Israel por ser malos líderes, por no haber cuidado como Él quería a quienes les había encargado. Y hermanos, yo creo que estamos viviendo un tiempo de confusión en cuanto al liderazgo. Cada uno percibe el liderazgo a su manera. A veces uno mira las cualidades y dice, tiene buenas cualidades, puede ser líder. O él me cae bien, puede ser líder. O él es tantos años, puede ser líder. Y todas son cosas que, o él me simpatiza, o tenemos una amistad muy grande, puede ser líder. Y estamos así, midiendo el liderazgo de esa manera, no según el estándar bíblico. Cuando uno va a la palabra de Dios, se encuentra con una realidad diferente. Lo que debemos ser los varones, según la palabra de Dios, es algo muy costoso, muy elevado, muy distinto a los estándares del éxito de este mundo, de cómo ser un varón exitoso. De plano, ya hemos visto ejemplos donde no es ni la edad ni la capacidad lo determinante. Sí es importante, la experiencia, los años son muy importantes, pero no son determinantes para que Dios escoja un líder. Por ejemplo, Dios escogió a David, el menor de todos, el más bajito, ¿no? Escogió a un viejito, a los que son viejitos, escogió a Moisés, 80 años, ahora hay películas, series, novelas de Moisés, hasta en los dibujos animados lo ponen chibolito a Moisés cuando Dios lo llama en la zarza ardiente, pero en realidad Moisés tenía 80 años, piensa en una persona de 80 años, así Moisés fue llamado por Dios. Dios no está limitado ni los dones incluso significan que uno tiene un gran liderazgo. Dios acusaba a los corintios y les decía que ellos, aunque tenían la cantidad de dones que tenían, 1 Corintios capítulo 1, 1 Corintios capítulo 3 dice que ellos eran carnales, que vivían en carnalidad, es decir, vivían como si no tuvieran el Espíritu Santo. Entonces, estamos valorando mal quizás el liderazgo, ¿no? Valorando mal el liderazgo. Y también aquellos que somos líderes debemos entender que hay un llamado de Dios, no de hombres, sino de Dios a cumplir con nuestros roles. Y cuando decimos llamado de Dios significa que no es que no va a haber obstáculos. Por ejemplo, Pablo experimentaba persecuciones, peligros, desvelos, angustias, no tenía economía,
Él dice, hemos pasado hambres, etc. Y ninguna de ellas era una señal de que Dios no lo había llamado, sino todo lo contrario. Para él eran evidencias del llamado de Dios. Es decir, nunca, por ejemplo, el no tener los recursos significa que Dios no nos ha llamado. Todo lo contrario, significa que Dios quiere obrar en una manera específica, diferente, muy diferente a como en otros lugares, ¿no? Miren, vamos a seguir mirando ejemplos de personas que fueron líderes en la Biblia, pero en algunos casos, lamentablemente, como vimos el caso de Sansón, no valoraron el liderazgo que Dios les dio, el llamado que Dios les dio. Busquen, por favor, 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 27. 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 27. Busquen, por favor, 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 27. 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 27. ¿Ya lo tiene? 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 27. Miren lo que dice. Y vino... no lo he puesto, ahora lo pongo. Y vino un varón de Dios a Elí, y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Miren, Dios había escogido a los hijos de Aarón como los futuros sacerdotes. Y Dios había determinado, ¿no?, que ellos iban a ser sacerdotes, los eligió. Les dio una vestimenta especial. Los sacerdotes tenían muchos privilegios. Y el mayor privilegio era servir al Dios vivo y verdadero, representar al pueblo ante Dios. Yo no soy un sacerdote. Todos nosotros, es decir, yo no represento a la Iglesia Bautista de la Esperanza ante Dios. Cuando ustedes me piden que yo ore, Dios escucha mi oración tan igual como la de tal o cual hermano. No hay superior o inferior. En el caso de los sacerdotes habían sido puestos por Dios para presentar los sacrificios, las ofrendas ante Dios, para interceder por el pueblo ante Dios. Es muy diferente a como un pastor, ¿no? No vayan a pensar que nosotros somos sacerdotes. Cuando usted me pide que yo ore, yo oraré, intercederé por usted, pero cualquiera de nosotros, porque todos somos iguales, no porque todos somos menos, no todos somos iguales, somos hijos de Dios, podemos presentarnos ante Dios. Sin embargo, él tenía privilegios, tenía una vestimenta especial, un efod de lino, una vestimenta finísima, todos unos adornos. Hasta para casarse, él tenía que casarse con una mujer virgen. El sacerdote no tenía que tener defecto alguno, tenía que tener, defecto en el sentido de, la Biblia le llama que no tenga, no sea cojo, manco, ciego, tuerto. No, el sacerdote debía ser alguien, pues, físicamente apropiado, ¿no? Y todo ello, uno puede mirar esas características en la Biblia. Con todo, Dios les dijo que ellos también iban a vivir de las ofrendas del pueblo de Israel. Imagínense un culto nacional y que todos los israelitas estaban obligados por Dios a dar de sus bienes más del 10%, algunos han estipulado el 30% más o menos daban los judíos en sus ofrendas pedidas por Dios, ¿ya? Y de ese sustento vivían los sacerdotes y los levitas. Así que los sacerdotes no se dedicaban a otra cosa. En eso nos parecemos, ¿no? Y vivían pues de los diezmos, de las ofrendas que daban los hijos de Israel a Dios, ¿no? Parte se quemaba y parte quedaba para ellos, para su sustento. Tampoco tenían un terreno, una casa propia, digámoslo así, sino que Dios les había provisto de ciudades en cada pueblo de los hijos de Israel. Tenían muchos privilegios, muchos privilegios.
Pero yo pienso que el principal privilegio que ellos tenían era servir a Dios, representar al pueblo, ofrecer los sacrificios, ¿no? De alguna manera. Y por eso es que Dios le dice así, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, noten, y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Y noten ahora, después de relatarle los privilegios, cómo es que este varón de Dios le dice a Elí cómo él ha menospreciado su llamado. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Como dije, hay una distancia muy grande entre lo que era un sacerdote y lo que es un líder hoy en día, un diácono, un pastor, un líder de familia. Ciertamente somos responsables, pero no en el mismo sentido que ellos. Ellos tenían una responsabilidad diferente. Bueno, salvando las distancias, aquí se ve la actitud de Elí para con Dios. Y la primera palabra que llama la atención de este líder hacia su liderazgo es la palabra hollar, con H. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Hollar significa pisotear. Hollar significa poner en el suelo, como que no vale. Entonces lo que está diciéndole Dios a Elí es, lo que tú has hecho es pisotear mis sacrificios y mis ofrendas. Lo que tú has hecho es menospreciar, tener en poco, tener como el piso debajo de tus pies, algo que tú no debes tener. Noten, la responsabilidad de Elí era presentar los sacrificios y las ofrendas ante Dios. Eso era importante. El trato que él le daba a lo que Dios le había pedido era de mucho honor. Yo lo había tenido en poco. Digámoslo de esta manera, la responsabilidad que Dios le había dado era muy, muy importante, de mucha estima. Pero Elí lo había tenido en poco. Traduciéndolo a nosotros, hoy en día sería nosotros como líderes, la responsabilidad que tenemos es muy importante. ¿La tenemos en poco? Quizás Dios te ha puesto a ti como un diácono en una iglesia, como un líder de algún ministerio. Tienes una gran responsabilidad, no dada por los hombres, sino dada por Dios a través de su iglesia. Quizás Dios te ha puesto como líder en un hogar. Eres el esposo, el jefe de la familia. Y tienes el privilegio de ayudar a los que están contigo a buscar a Dios. No eres el sumo sacerdote, no lo eres, pero eres una persona que está responsable espiritualmente de la vida de ellos. ¿Es importante para usted ese ministerio? ¿Es importante para usted la responsabilidad que Dios le ha dado, querido líder, querido diácono, querido pastor? Debe ser importante a tal punto que nuestra vida debe estar metida en ello. Yo creo así. Miren el texto. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? ¿En qué sentido había menospreciado las ofrendas de Dios Elí? Honrando a sus hijos más que a Dios. Su familia era un punto importante. Y esto no es solo en Elí. En el Nuevo Testamento se repite siempre el cuidado en la familia de aquellos que somos líderes. Qué tremendo. Y es algo que nos debe llevar a la reflexión.
Porque uno puede decir, bueno, pastor, mi familia, pues, y dar una respuesta como que no, pues no tengo la familia apropiada, mi esposa es así, mis hijos son así. Pero ese es el punto, pues. Uno no puede ser el líder que Dios espera porque no está trabajando en su familia, porque no está cuidando su hogar como Dios desea que uno lo haga. Y sí, somos responsables por la vida espiritual de nuestra familia. Sí somos responsables por cómo se conducen vuestros hijos. Sí somos responsables por cómo se conduce nuestra esposa, espiritualmente hablando. Sí somos responsables. Hay un montón de textos que nos enseñan que incluso en el caso de los hijos podemos inculcar la salvación, el destino eterno en sus vidas. Pero la pregunta ¿es importante para nosotros lo espiritual en nuestra familia? Para Job era tan importante este tema, creo que lo vamos a ver más adelante, que él ofrecía sacrificios por si quizás sus hijos hayan pecado. Pero para Elí, lamentablemente, sus hijos fueron más importantes que Dios. Él no hizo con ellos como Dios quería. Y utilizó el ministerio para honrar a sus hijos más que a Dios. Sus hijos al final eran hombres sin conocimiento de Dios, no temían a Dios, vivían en fornicación, vivían en robo. Noten, en lugar de enaltecer a Dios, él había enaltecido a sus hijos. Versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, miren esto es tremendo. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Un líder menosprecia a Dios cuando no cuida espiritualmente de su familia. Usted, querido varón, debe cuidar de su familia espiritualmente. Debe velar por la salud espiritual de su familia con todo su ser. Porque si usted no está haciendo eso, usted está menospreciando a Dios. Él no veló por la vida espiritual de su familia. ¿Y saben cuál fue el castigo? Dios dijo, no te puedo usar. No te puedo dar el privilegio de usarte. Y debemos aprender de ello. Si no está bien nuestra familia, debemos dejar el liderazgo. No debemos participar del liderazgo. Para Dios es importante cómo Elí no cultivó a su familia espiritualmente, sino más bien lo alejó de Dios. Al final sus hijos en incredulidad, supersticiosos, murieron. Supersticiosos porque pensaban que el poder estaba en el arca o que Dios estaba obligado a estar donde estaba el arca y murieron. Pero lamentablemente yo creo que muchas personas hoy en día, muchos pastores como yo, muchos diáconos, líderes en las iglesias, están descuidando su familia. Se han tragado ese cuento de que, cada uno decide. Sí es cierto, pero más allá de que cada uno decida, la Biblia pone el peso en nuestra familia, en cómo nosotros como líderes cuidamos nuestro hogar. Y debemos observar ello. Si uno es líder y no quiere que le observen su familia, mejor que no sea líder. Pero el problema no es eso, el problema es que Dios quiere que cuidemos nuestra familia y uno dice, mejor no me hago problemas. Es que ese es lo malo, pues. Uno no está decidiendo conforme a la voluntad de Dios. Los que me desprecian serán tenidos en poco. Yo, Elí, ya no te voy a usar, le dice Dios. Nunca yo tal haga. Yo te iba a poner con tu descendencia para siempre. Nunca yo tal haga. Aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Todos iban a morir jóvenes. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Finés, que ambos morirán en un día.
Yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Miren, Dios está buscando eso. La fidelidad hacia Dios se ve en cómo cultivamos lo espiritual en nuestra familia. ¿Cuánta preocupación tenemos como líderes por la vida espiritual de nuestra esposa, por ejemplo? ¿Le animamos a leer su Biblia? ¿Le animamos a orar o ella es la que nos anima a nosotros? ¿Cuántos de nosotros estamos inculcando, influyendo, hasta corrigiendo, educando a nuestros hijos en lo espiritual? ¿Han hecho su devocional sus hijos estos días? ¿Cómo lo han hecho? ¿Se ha preocupado usted? ¿Les ha exhortado? ¿Les ha puesto la atención en ellos sobre lo espiritual? Yo creo que el fracaso de nosotros los líderes muchas veces no está en el ministerio, sino en nuestra familia. Y no queremos que nadie nos diga nada en cuanto a nuestra familia, pero es Dios el primero que ve por la familia. Es Dios el primero que dice, marido de una sola mujer, que tenga a sus hijos en sujeción. Es Dios quien primero busca que seamos de buen testimonio en nuestro hogar. La fidelidad que Dios estaba buscando tenía que ver con no fallar también en el área familiar. Yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. La fidelidad consiste en apegarse a los mandatos de Dios, hacer lo que Dios quiere, hacer lo que Dios busca. Y de eso deberíamos buscar. Líderes así, líderes que están dispuestos a sacrificarse incluso con tal de hacer la voluntad de Dios. Somos responsables ante Dios por nuestra familia. No podemos pretender ser buenos líderes si en nuestro hogar no hay un temor a Dios. Y lo primero que debemos estar observando en la vida del pastor, en la vida de los líderes, es su vida familiar, como esposos, como padres, como hijos. Debemos estar observando ello. Es muy importante porque para Dios es importante. Miren, Dios está buscando personas fieles también en el área de la intimidad, en el área del hogar. Querida hermana, ¿está usted orando por su esposo? ¿Está usted orando por él para que él pueda ser ese líder que Dios espera? Hijos, ¿están orando por sus padres para que ellos puedan ser, si es que no son creyentes, busquen al Señor? ¿Están siendo ustedes de buen testimonio para que ellos puedan acercarse a Dios? Miren cuando hablamos de Samuel, noten lo que dice, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. El testimonio de Samuel era intachable. La influencia de un líder, más allá de su enseñanza, es su vida. Yo he visto líderes, personas que enseñan bien, que tienen buen trato con las personas, son muy sociables, se acercan mucho a la gente, pero tienen una vida que deja mucho que desear. Se alejan mucho de lo que Dios quiere, se alejan mucho de la voluntad de Dios. Entonces, cuando hablamos de líderes, debemos recordar, ¿no?, que más allá en el testimonio de un líder debe haber eso. No te estás apartando de Dios. No te estás apartando de Dios. La familia es un punto muy importante en la vida del líder. Por eso es que debemos ser primeramente líderes de familia. Cuidado con la vida del hogar. Mucho cuidado.
No hay excusa, no que yo trabajo mucho, pues cambiemos de trabajo, hagamos otra cosa. No que yo, mi esposa es así, mi esposa es así. Bueno, hay que orar por la esposa, hay que ayudarle a entender con paciencia que ella debe ser una mujer virtuosa. No, que mis hijos, bueno, hay que con paciencia corregir a los hijos hasta el día en que el Señor permita que se vayan de la casa. Hasta el día en que el Señor pues ayude a cambiar su corazón. Y ellos también van a formar una familia. Un pastor, un anciano decía que en nuestros nietos vamos a ver el fruto del trabajo. ¿No queremos servir en familia a Dios? ¿Queremos que nuestros hijos deshonren a Dios? ¿Queremos que nuestra esposa viva deshonrando a Dios? Elí no solamente perdió a sus hijos, si ustedes se dan cuenta, el castigo de Dios para Elí involucraba las siguientes generaciones. Todos sus varones de su casa iban a morir en edad viril. Dios valora mucho el trato que le damos al ministerio, el trato que le damos a nuestra responsabilidad. Y si nosotros no cuidamos de nuestro hogar, es como menospreciar la obra, como menospreciar el ministerio. Eso significa que no puedo ser líder. Sí, puede ser que por ahora usted no puede liderar, ministrar a otros porque su familia no le está dejando. Pero eso no significa que usted debe quedarse en esa condición para siempre, porque usted, si obedece a Dios, debe esforzarse en cuidar de su familia. Porque es un castigo no servir a Dios. Dios le está diciendo a Elí: mire, Elí, no me vas a servir de aquí en adelante. Ya no quiero contar contigo. Tú me has deshonrado y yo honraré a los que me honran. Yo me voy a suscitar un sacerdote fiel. Es un castigo no servir a Dios, no es un problema menos. Es un castigo que usted, es algo malo que usted esté en la banca. Pero si usted quiere estar en la cancha, tiene que probarse, tiene que cuidar su familia. Que Dios, hermanos, tenga misericordia de ello. Miren por favor otro texto. Miren por favor otro texto. Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 18. Brevemente, miremos el caso de Saúl. Otro líder, porque Saúl fue un líder. Dios, en una manera peculiar, particular, permitió que Saúl llegue a ser líder, el rey de Israel, el primer rey de Israel. Todos estaban contentos. Saúl era más alto que todos, por encima de los hombros. Un gigante era Saúl, ¿no? Un grandote. Y parece que se valoraba mucho, era guapo también Saúl. Y Samuel, cuando lo vio, dijo: ved el rey que Jehová nos ha dado. Así dijo. Físicamente tenía una presencia Saúl imponente, ¿no? Y cuando él fue ungido como rey, el Espíritu Santo entró y él empezó a profetizar con otros. Toda una escena muy particular, muy particular. Llegó a ser rey Saúl, se escondió y todos lo buscaron, y Dios, total que llegó a ser rey. Dios le encargó a Saúl, primero de Samuel capítulo 15, 18, una responsabilidad. Y aquí estamos al final. Versículo 18 dice: y Jehová te envió en visión diciendo: ve, destruye a Amalec. Ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Qué había pasado? Lamentablemente, Saúl en estos momentos cruciales desobedeció a Dios. Mire lo que sigue. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, te has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y ha traído a Agar, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema,
para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Bueno, ese desecharle a Saúl demoró 40 años, creo. Ahora, quiero que noten algunos detalles aquí. Saúl era responsable, ¿por qué? Ya no era por la familia, sino por obedecer a Dios tal y cual como Dios se lo había pedido. Lo que era A, lo que era B, era B. Lo blanco, blanco, lo negro, negro. No hay medias tintas. ¿Obedecemos o no obedecemos? Saúl era responsable por ello. En este caso, puntualmente había un mandato de Dios. Él tenía que destruir el pueblo, a los amalecitas. Y en el versículo 19 que estamos aquí mirando, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y en el versículo 22, ¿me quieres adorar? ¿Quieres adorar a Dios? Samuel le dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Que la grosura de los carneros. Acá no sale completo, ¿verdad? Ahorita lo hacemos que salga completo. Ya. La responsabilidad de Saúl era la obediencia total. Bueno, un líder debe ser obediente a Dios totalmente. Cuando una persona es transigente, no permite estas cosas en cuanto a su vida, corre el peligro de que pase como le pasó a Saúl, pues, ¿no? Que Dios diga: ya no te quiero usar, ya no quiero usarte. Como dije nuevamente, el hecho de que Dios no nos use no es un problema menos, una carga, ya voy a estar tranquilo, chévere, no. Es algo que no está bien. En la Biblia, en el caso de Elí, en el caso de Saúl, es un castigo. Lo otro que puedo notar en la vida de Saúl es que Saúl tenía la presencia físicamente, él tenía cualidades, digamos así, de liderazgo, ¿no? Pero no tenía el corazón apropiado para servir a Dios. Entonces nosotros podemos, como Samuel, dejarnos guiar por las apariencias cuando miramos a un líder. Pero no debe ser así. Lo otro es que Dios no se equivoca, y Dios puso a Saúl, y yo creo que Saúl sí tenía la madera, sí tenía lo que se necesitaba para ser líder, pero lamentablemente él tomó decisiones equivocadas. En el balance él dijo: ¿qué es mejor, obedecer a Dios o el botín? ¿Qué es mejor? Es mejor esto. Pensó más, ¿no? Dijo: esto es mejor, se pensó más que Dios. Esto es mejor, dijo así. No es así. No hay nada mejor que obedecer a Dios. Si mis ideas como líder me están llevando a desobedecer a Dios, debo parar, porque no hay nada mejor que obedecer a Dios. Incluso Samuel dice, noten por favor, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y la adivinación se castigaba con muerte. Y como ídolos e idolatría la obstinación. La idolatría se castigaba con muerte. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, es con un rebelde y un idólatra. Ya Él también te ha desechado para que no seas rey. Y cuando Jehová desecha a Saúl, Jehová dice algo importante. Miren lo que dice 1 Samuel 13:14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová se ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y cuando van a buscar a David, Samuel, impactado por los hermanos de David,
Jehová le dice: aguarda, Samuel, no mires a su parecer. Creo que lo estaba viendo a Eliab, ¿no? Ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira al hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, yo creo que Saúl sí tenía las cualidades, y en un momento él tenía todo, incluso el corazón, creo yo, pero en algún punto él empezó a tomar decisiones equivocadas. Empezó a preferir otras cosas antes que obedecer a Dios. Entonces, cuando eso pasa, Dios empieza a buscar otro líder. Dios ha decidido obrar así, a través de líderes humanos. Dios empieza a buscar otro líder que haga su voluntad. Dios está mirando el corazón. Dios está mirando cómo eres tú en la intimidad. Dios está mirando cómo eres tú, querido varón, cuando nadie te ve. Dios está mirando qué son las intenciones, tus metas, tus proyectos allí, los deseos de tu ser. Si no están bien, si no le agradan, no estamos siendo conforme a su corazón. No estamos siendo varones conforme a su corazón. Y Dios nos desecha. No es un problema menos, es un castigo que Dios no nos quiera usar. Qué devastador debería ser para nosotros que Dios diga: no te quiero usar, Juan. No te quiero usar, fulano, sutano. Debe ser para nosotros algo que nos debe doler en el fondo de nuestro corazón, en nuestra alma. Todo nuestro ser debe estar movido. No te voy a usar más, porque eres desobediente, porque no tienes el corazón, porque no estás cuidando a tu familia. Debe dolernos, debe afectarnos que Dios no nos quiera usar. Y no debemos bajar la valla. Todo lo contrario, debemos mantener la valla en el lugar que la Biblia la ha puesto. Porque si no, vamos a tener líderes pobres espiritualmente, que no honran a Dios, y nuestra iglesia, nuestra congregación, nuestra familia va a sufrir, hermanos, las consecuencias. Si tú eres un líder que no está buscando la gloria de Dios en su vida como líder, teme a Dios, deja tu puesto, arregla tu vida o tu familia, tu acercamiento a Dios, y luego vuelve al liderazgo. Es lo mejor que puedes hacer. Dios quiere usarte, querido varón, pero Él quiere que tú vivas para su gloria. Vamos a orar para terminar. Gracias te damos, Señor, por esta mañana que hemos pasado. Gracias por las alabanzas, por los cánticos. Gracias, Padre, por tu palabra, por la transmisión, por los errores. Gracias, Padre, porque de todo podemos crecer, aprender. Gracias también, Señor, te damos por este tiempo que podemos desafiarnos con tu palabra, mirando los casos negativos de Elí, de Saúl, ver cómo ellos, Señor, te desobedecieron, no valoraron el ministerio que tú les habías dado, y tú, Señor, les dijiste: hasta aquí con ustedes. Señor, ¿cuándo vamos a aprender que tú quieres usar a los varones? Que tú quieres que los varones sean los líderes espirituales, que no sean solo personas preocupadas por el trabajo, por el futuro, por el mañana, sino personas preocupadas por lo espiritual, afanadas por lo espiritual, entregadas a lo espiritual. Señor, ¿cuántos de nosotros los varones estamos siendo esos líderes que tú esperas? ¿Cuántos de nuestros líderes hoy estamos viviendo a la altura de tus estándares, Señor? Ayúdanos. Debe ser la mayor tristeza que tú nos pongas aparte. Yo creo que si una persona, un varón, oh Dios, está sentado, está puesto aparte por su vida y está tranquilo, no está bien. Debe preocuparse. Debe preocuparse, porque si está puesto aparte es para poder solucionar sus cosas, poder solucionar su vida, sus problemas, su familia, y luego servirte, Señor, de todo corazón. El mayor privilegio: yo y mi casa serviremos a Jehová. Padre, si hay alguien que no te conoce, ayúdale a entender que su principal problema es la eternidad, que sin Cristo está perdido, que necesita arrepentirse de todo corazón, cambiar, creer en Jesús como su Señor
Señor, y tu palabra dice que tú le das vida eterna. Gracias, Padre, por las decisiones que los hermanos, los amigos, aquellos que nos escuchan están tomando en su corazón, Padre bueno. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por su palabra. Esperamos que Dios la esté usando en nuestras vidas y desafiándonos pues a crecer como Él desea.